Y comenzamos ya compartiendo una entrevista. Tenemos en línea a la presidenta ejecutiva de la ASOBAN, Liz Kramer, a quien ya damos la bienvenida. Liz, como siempre, gracias por el tiempo para Canal Pro. No, muchísimas gracias a ustedes, muy buenos días a ambos y a toda la audiencia. Estoy muy contenta de poder arrancar esta semana compartiendo lo que ustedes consideren pertinente desde la Asociación de Bancos. Liz, ¿qué tal? Domingo te saluda. Para arrancar un poco, ¿cómo está el tema del nivel de créditos, tanto en moneda extranjera como en moneda local acá en Paraguay? Bueno, estuvimos haciendo un análisis con relación a esto y les comento que la cartera de créditos en el sistema financiero paraguayo sigue creciendo a julio de este año, ¿verdad? Entonces, notó una expansión del 17% con relación a lo mismo que el año pasado, ¿sí? Pero desaceleró un poquitito porque venía creciendo a un 20%. Entonces estamos en un crecimiento del 17% de la cartera de créditos si comparamos anualmente, ¿sí? Los desembolsos sumaron 184 billones, ahora estamos en 24.000, o sea, más o menos en dólares serían unos 24.800, digamos, sí, a julio del 2025. La expansión de la cartera en dólares estuvo también cercana a la cartera de guaraníes en julio. Los préstamos, o sea, los créditos, digamos, en la moneda extranjera, en dólares, se expandieron un 18,4, en guaraníes 17 y en dólares 18,4 interanualmente, ¿verdad? Los créditos en guaraníes son un poco más de la mitad de la cartera, un 54%, mientras que los dólares un 46%. Y entonces hablamos en dólares, serían 11.436 millones de dólares aproximadamente. Entonces seguimos teniendo un crecimiento interesante de 2 dígitos, un poquito menos de los 20 que veníamos creciendo, 17 en guaraníes, 18,4 en moneda extranjera. Eso es en cuanto a nivel de créditos, nivel sí, de lo que la gente toma, ya sea para sus proyectos, para crecer, para ampliar, para hacer frente a sus compromisos, etcétera, ¿no? Entonces es así a nivel general. Sí. Ahora, Liz, ¿a qué se debería esa pequeña disminución que se dio? ¿A mayor cautela por parte de los tomadores? Eso relativamente no es mucha la diferencia, son 3 puntos, no es despreciable tampoco, ¿verdad? Sí. Pero también hay que decir que estamos hablando del digamos, de los primeros meses del año, del primer semestre, y el segundo semestre suele ser un poco más movido. Aquí esta es una media de todos los sectores comerciales, de todos los sectores económicos. Habría que desglosar para ir viendo que quizás el agro tiene su ritmo. Ustedes saben que, por ejemplo, el comercio tiene otro ritmo en el segundo semestre porque hace frente a fin de año, ¿verdad? Entonces, esto es un promedio general y habría que, de alguna manera, desagregar para encontrar las razones sector por sector. Pero, de todas maneras, sigue siendo un incremento bastante interesante, siendo de una cifra de 2 dígitos alta, ¿no? De 17%. Mencionaste un número que también me pareció interesante, que es la distribución de la cartera de créditos, que más del 50%, el 54% creo que era, está en guaraníes y después el resto está en dólares. ¿Esa proporción es algo que es algo habitual o por lo general suele ir más la proporción hacia los guaraníes o hacia los dólares? Y suele ser más o menos, siempre suele estar más en guaraníes que en dólares. Ahora, digamos que esta no es menor, digamos, obviamente que impacta este tema de los dólares que están ahora, digamos, el cambio impacta, entonces es natural que crezca también el crédito, digamos, el poder tomar compromisos en dólares cuando el dólar está bajo o está menos, digamos, costoso que antes. Así que en general siempre la cartera en guaraníes es mayor que la de dólares por obvias razones. Normalmente la gente se endeuda en la moneda en la que produce, entonces te endeudas en guaraníes porque producís en guaraníes, y en dólares cuando es extremadamente conveniente, por lo general para bienes de capital o por lo general para proyectos productivos, para exportaciones y demás, ¿no? Entonces es un comportamiento relativamente natural, aunque con una pequeña proporción adicional hoy en el tema dólares. En materia de depósitos, Liz, ¿qué datos se están manejando desde la ASOBAN?
También en los depósitos, a julio cerraron con una expansión de 2 dígitos, que es el 11,7 interanual, o sea, julio del año pasado con julio de este año, tenemos un crecimiento del 11,7, que no es nada despreciable. Estamos hablando, para decirles, en 179,5 billones en guaraníes, que serían más o menos 24.270 millones de dólares aproximadamente, ¿verdad? La variación mensual inclusive tuvo un pequeño aumento con respecto a junio, del 0,7. Los depósitos se recuperaron de una reducción que había tenido en junio. En junio había tenido una reducción con relación al mes anterior, pero en julio se recuperaron de vuelta, y en total, de julio de este año a julio del año pasado, tenemos una expansión del 11,7. Eso es interesante porque también es una manera en que la gente, digamos, confía en el sistema financiero para usar los diferentes instrumentos para hacer trabajar su dinero de alguna manera, ¿no? Sí. Y la distribución también es así como como los créditos, también la distribución es mayor en guaraníes, ¿verdad? En un 50, casi la misma proporción, 50, de hecho es la misma, 54% en los depósitos en guaraníes y 46% los de dólares, ¿verdad? Los depósitos en dólares, ¿verdad? El crecimiento de la cartera de dólares, sin embargo, fue superior. El crecimiento de la cartera de dólares con relación a la guaraníes sí fue un poco superior en términos interanuales. Creció, o sea, el incremento está en 14,5 en dólares, y eso, digamos, tuvo un crecimiento mensual del 4,3, ¿sí? Sí. Entonces, la cartera de créditos en dólares subió un 14,5, y la cartera la cartera de depósitos no estamos hablando, vuelvo a repetir. La cartera de depósitos en dólares subió un 14,5, y la cartera de depósitos en guaraníes creció un 11,7, ¿sí? La cartera de depósitos sigue siendo inferior a la de créditos. Esto es digamos, una relación que se dio de un tiempo a esta parte. Llegó un momento en el pasado, no muy lejano, donde los créditos eran más que los depósitos. Y ahora los depósitos, y esa sigue, ¿no? Los depósitos tienen hoy menor cuantía que los créditos. En diciembre del 24 la diferencia era de 3,5, y en marzo esa diferencia descendió a 2,1. Es decir, la diferencia sigue siendo interesante entre lo que es la cartera de crédito y la cartera de depósitos, siendo la de crédito mayor que la de depósitos. No sé si me expliqué, si quieren, no quiero nomás marear con los números, pero los tengo aquí en detalle. Perfecto. Básicamente lo importante sí es decir que los depósitos siguen siendo inferior a la cartera de crédito, o sea, más gente está quitando créditos que la que está depositando. Y esa tendencia es buena, o sea, es un indicador positivo eso. Y depende porque si el crédito es un crédito sano quitado para proyectos y para, digamos, para desarrollo, para, digamos, temporadas del sector productivo, para las zafras, para todo lo que tenga que ver, sí, efectivamente es un dinero que está siendo tomado para desarrollar proyectos y por lo tanto generar más crecimiento, más lucro, ¿no? Ahora, si ese crédito es tomado para hacer frente a dificultades, obviamente no es del todo visto de esa manera. Lo importante aquí no es tanto tomar los créditos, es la tasa de morosidad. En ese sentido, siempre yo digo cuando digamos estamos hablando de créditos, lo importante sí es que la gente toma créditos, el que le da la capacidad para tomar créditos. Recordemos que esos créditos no es que son otorgados porque se piden y ya, sino porque han cumplido con una serie de requisitos, porque han cumplido con una serie de evaluaciones de parte de las entidades financieras, y por tener capacidad de tomar esos créditos es que se le han dado. Una vez que se le han dado esos créditos para hacer, digamos, sus proyectos productivos, enfrentar sus proyectos, cumplir sus sueños, puede ser inmobiliario, su casa, lo que fuese, ahí el indicador que más digamos que más hay que cuidar o que se cuida bastante es el tema de la morosidad, ¿sí? Entonces la morosidad sigue estando dentro de un ratio controlado. Estamos con julio cerró con una morosidad del 2,7,
2,74, que está un poquitito por encima de la tasa de junio, pero por debajo de lo que un año atrás se tenía. El año pasado, a esta altura, la tasa de morosidad era de un 2,99 y ahora estamos en un 2,74. Un poquito más abajo. Liz, Sí, así es. ¿de alguna manera puede influir en algo en estos datos y en estas variaciones la cotización actual del dólar o no, Liz? Sí, yo creo que sí, solo que algunos créditos obviamente son tomados ya con antecedencia y tienen, digamos, una proyección más larga, fueron tomados antes a largo plazo, etcétera. Ahora, en este momento en particular, probablemente los datos que se estén dando con estas cotizaciones los vamos a ver reflejados al final de esta medición de este semestre, porque convengamos que estos cambios del dólar a estos niveles de cambio, etcétera, se han dado últimamente. Entonces, las decisiones que los tomadores de decisión, los agentes económicos tomen con relación a estos niveles de dólares, los vamos a ver seguramente en el compendio del análisis del final del semestre. Y Liz, ¿cómo está el tema de la liquidez? Porque obviamente las personas también quieren ir al banco, obtener su dinero en caso de... Entonces, ¿cómo está el tema de la liquidez en el sistema bancario? Bueno, el sistema bancario paraguayo tiene una liquidez del 30,39, que es digamos, esos son unos datos generales de todo el sistema. Digamos, del año pasado tiene una pequeña baja del 2,5, pero la liquidez de los bancos es porque justamente han dado, digamos, la disminución de los activos líquidos, como las inversiones, junto con el incremento del fondeo, indica que las entidades bancarias están necesitando redirigir recursos de crédito en el contexto así tan competitivo que atraviesa el sistema bancario, ¿verdad? Pero el sistema, esto no implica que se encuentre con una situación riesgosa, porque hay otros indicadores que muestran la robustez del sistema y de la solvencia bancaria, ¿verdad? O sea, el sector bancario paraguayo tiene una solvencia por encima de los requerimientos tanto nacionales como internacionales, y eso es bueno, eso es saludable, ¿verdad? Entonces, nos está dando el cuero, por decirlo de alguna manera coloquialmente, para poder enfrentar o dar cuenta de lo que el mercado, para poder acompañar lo que el mercado está necesitando, ¿verdad? Entonces, la liquidez, la solvencia, los retornos sobre los activos, los retornos sobre el patrimonio, etcétera, tenemos indicadores saludables por encima de lo requerido como mínimo, e inclusive por encima de lo que es la región.